¿Hacia qué lado gira la bailarina? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Observa atentamente y di en voz alta derecha o izquierda. Ahora fíjate bien en sus pies y verás que cuando pase un rato gira hacia el lado contrario. Tal vez has visto a la bailarina cambiar de sentido bailando. Si la has visto bailar hacia la derecha, es porque tu hemisferio dominante es el derecho, aquel que potencia sentimientos y creatividad. Y si la has visto girando hacia la izquierda, es porque tu hemisferio dominante es el izquierdo, aquel que potencia la matemática aritmético-lógica. Tal vez lo que te digo no sea cierto del todo, pero lo que sí que es cierto es que la bailarina no gira hacia ningún lado. Está compuesta a partir de dos imágenes estáticas y recrea el movimiento en nuestro propio cerebro. Es lo que la Gestalt llamaba el fenómeno phi, aquel que le daba movimiento a partir de dos imágenes estáticas. Con esta imagen intento demostrarte que todas las mentes interpretan de manera diferente. Sin embargo, todas funcionan como si fuese una red. Modulan a través de nodos y acceden a la información al igual que lo hace un hipertexto. Por eso voy a intentar hablar sobre el papel del lenguaje, tanto visual como no visual, en la configuración del pensamiento y de la sociedad, para acabar defendiendo la tesis de que el hipertexto soy yo, o de que el hipertexto somos nosotros. He aquí mi reflexión sobre el papel del lenguaje en la configuración del pensamiento y de la sociedad, defendiendo la tesis de que el hipertexto soy yo, o de que el hipertexto somos nosotros. Lev Vygotsky, conocido como el Mozart de la psicología, distinguía entre significados y significaciones en el estudio de la mente humana. Una cosa era lo que veíamos y otra lo que conceptualizábamos en el término definitorio para el autor, y lo plasmó en su estudio sobre el espectador y la obra de arte, desde la perspectiva de utilizar el arte también como lenguaje. Todo lenguaje influye en la configuración de nuestro pensamiento y por ende en nuestra sociedad. El 80% del lenguaje es lenguaje no verbal, pero no por ello menos comunicativo. De hecho, Wittgenstein reflexionaba acerca de las dificultades para dar a sus pensamientos una representación lingüística adecuada con las formas tradicionales a forma de la dualidad significado y significaciones en la línea de Vygotsky. La conciencia, tal y como explicaba Vygotsky, utiliza signos y símbolos, tanto convencionales como artificiales, y se utilizan en la comunicación, lo que hace que regule y controle nuestra conducta hacia los demás, hacia nuestra sociedad. De aquí que el dominio de los signos y de los símbolos sea determinante para ampliar nuestras capacidades cognitivas,
que acabarán regulando y planificando nuestra propia conducta. Donde sí que podríamos ser más críticos con dicho autor sería en entender la conciencia como un producto social, ya que para Vygotsky, que llegó a postular en su ley fundamental del desarrollo o ley del doble formación, que el problema central es la interiorización de los signos y símbolos, lo que nos lleva a enlazar el énfasis por la construcción del significado por el del procesamiento de la información. Pero nuestra mente no es un simple dispositivo computacional que procesa la información, ya que tal vez su funcionamiento sea homogéneo, pero no se puede obviar las significaciones moldeadas por nuestra conciencia, que es donde se nos recrea nuestro mundo. De ahí la diversidad de pensamientos individualizados y grupales que nos podemos encontrar en nuestra sociedad. Fodor definió en su obra La modularidad de la mente el hecho de que se acabase destruyendo el pensamiento cognitivista de ordenador cerebral, pues afirmó que existen capacidades de dominio específicas en la mente humana. Fodor introdujo el concepto de módulos cognitivos, a modo de sistemas de computación especializados en el tratamiento de determinados temas. Dichos módulos son autónomos e independientes. En realidad los trata como sistemas de entrada que confirman determinadas hipótesis que recibimos a modo de estímulos, al tiempo que existe un sistema central, la conciencia, que interpreta los inputs recibidos. Para Fodor, influenciado por Noam Chomsky, padre de la lingüística moderna, el lenguaje es un sistema modular. Si enlazamos este desarrollo de arquitectura funcional a través del lenguaje junto con el conexionismo, que no toma la metáfora del ordenador, sino que toma la metáfora modular, presupone que el cerebro se entrena a sí mismo. Entonces podemos dar una clara explicación a la moldeabilidad cerebral, pues en la actualidad sabemos que el cerebro se modifica a sí mismo y que cuando tomamos decisiones o experimentamos emociones es cuando nuestro sistema cognitivo se pone a funcionar para interpretar en base a un cúmulo infinito de variables. Piaget afirmaba que el conocimiento aplicado a nuestra mente ha de hacerse desde una perspectiva genética, origen y evolución de la conciencia. Dicho conexionismo del sistema neuronal podría extrapolarse a modo de símil con el sistema de microfichas que organizaba la información de manera asociativa. Era el conocido como sistema MEMEX, Memory Extender, de Bash. Pues las neuronas enlazan y almacenan información conectada por las dendritas, donde cada uno de los miles de millones de neuronas que tenemos, de manera anatómica y funcionalmente independiente, han de ser en modo grupal para que puedan conectarse de manera individualizada mediante unos espacios sin enlazar, a través de la sinapsis. De esa manera transmiten la información y la procesan, a modo de símil con el sistema MEMEX. Lo que nos ha llevado a la implementación de otros sistemas o programas hipertextuales. Para Piaget, lo material de la vida y lo material del pensamiento cumplen ambos la función adaptativa, ya que los problemas biológicos y epistemológicos son solidarios. Por ello intenta explicar cómo se establecen las relaciones cognitivas o epistemológicas entre el individuo y el objeto del conocimiento. De ahí que Rilke atacase lingüísticamente a Descartes con su famoso dogma del fantasma en la máquina. La máxima cartesiana de cogito ergo sum distanciaba al sujeto pensante de la realidad sobre la que se pensaba, pero tal vez el problema es que obviamos que no existe una única realidad, no existe una realidad absoluta, sino que existe una realidad interpretada, y aquello de que un conjunto de subjetividades genera una objetividad tampoco es aplicable, pues socialmente esa realidad varía según la perspectiva del individuo y del propio grupo. Defendería una construcción intersubjetiva del conocimiento humano, entendiendo por conocimiento intersubjetivo el conjunto de ideas, creencias y saberes compartidos, que posibilitan que el individuo actúe como miembro de una sociedad concreta, al igual que defendería un hipertexto no solamente leído,
sino también interpretado por el propio lector, cual manos de Escher que se dibujan a sí mismas, porque en la lectura hipertextual, autor y lector van de la mano para producir el texto. Los hipertextos se leen cuando se escriben y se escriben a medida que se leen. Nadie puede dudar que la mente humana nunca copia la realidad ni la ignora, sino que construye sus estructuras de conocimiento tomando datos del mundo exterior, interpretándolos, transformándolos y organizándolos. Si aceptamos la máxima de que el hipertexto permite reproducir el funcionamiento natural del pensamiento, entonces hemos de aceptar que el hipertexto asume el mismo sistema cognitivo y conceptual de la mente. Nada mejor que el hipertexto para mostrar las diferentes informaciones y que sea el propio individuo quien interprete y dé forma a los significados y significaciones de su sistema modular cerebral. No hay un solo significado de la cosa pensada, al igual que no hay una sola interpretación de un hipertexto. Y la definición de aquello que entiendo por lo que puedo concluir que el hipertexto soy yo desde un punto de vista egocéntrico y metafórico, porque el hipertexto no deja de ser un sistema de organización de información mediante nodos, que nos permiten el acceso a los contenidos a través de los enlaces. El CMOS era un sistema mediado de ordenador que relacionaba en red con el objetivo de comunicarnos con otras personas, posibilitando una comunicación e interacción con el resto de los seres. Dejaba de nuestra mano la interpretación y la conceptualización de dicha comunicación, al igual que nos ocurre actualmente con el hipertexto digital, que nos ofrece diversas e incluso infinitas opciones para que el último término seamos nosotros los que interpretemos lo leído. Tal vez la conclusión no sea más que una realidad construida por nosotros mismos, a imagen y semejanza de nuestro yo, y que todo se ha construido por nuestro afán de querer saber, tal y como afirmaba Schopenhauer. Es el acto del deseo. I wonder why beneath the sky, there's nowhere to fly. No, no, no. I wonder who forgot the word, forgot the word. Humanos, sois una raza ignorante.